El mundo de la refrigeración líquida AIO ha experimentado un gran avance en los últimos años, no solo en lo que respecta a la calidad de construcción, sino también en materia de diseño y de costes. Poco a poco, estas soluciones de disipación de calor se han convertido en un componente cada vez más utilizado, y como no podía ser de otra manera, también se han adaptado a la evolución del mundo del PC en cuanto a estética se refiere, además de democratizarse los precios, que cada vez más son competitivos. Así que si quieres saber más sobre qué es la refrigeración líquida AIO, no te pierdas el vídeo porque empezamos ahora mismo, amigo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Infocomputer. Como siempre, soy Sergio Gómez y me alegro mucho de verles de nuevo por aquí. Espero que no estén pasando mucho calor, que les quede poco para irse a la playa y que la vida les trate bien. No dejen de echarle un vistazo a la web de Infocomputer, que tenemos un montón de cosas muy guapas, como era previsible, y háganme el favor, suscríbanse al canal. Y con esto, ahora sí que sí, empezamos. Un kit de refrigeración líquida AIO es, como su propio nombre indica, un sistema de refrigeración que utiliza líquido como principal sistema de enfriamiento. Esto imagino que más o menos ya lo sabéis. Para entender mejor qué es, recordar que todas las refrigeraciones líquidas de tipo AIO, como la que tengo ahí y os he enseñado antes, parten del mismo principio. Incluyes aquellas que se utilizan en tarjetas gráficas y que combinan líquido con un radiador y al menos un ventilador. A pesar de todos los años que lleva disponible el mercado este tipo de componente, aún encontramos que hay muchas dudas sobre él, algo que no es bueno, ya que muchos usuarios terminan evitando este tipo de sistemas de refrigeración líquida simplemente por puro desconocimiento. Pero tranquilos, porque hoy voy a intentar alumbraros un poco el cerebro. Yo tengo uno puesto en el PC de aquí con el que trabajo y la verdad que estoy realmente contento, ya que hizo desaparecer el principal problema que tenía antes con mi PC, y era el ruido. A grosso modo, la instalación de un kit de refrigeración líquida AIO empieza por la base del contacto, que se asienta sobre el procesador a través de la pasta térmica que todos conocemos. Normalmente, la base de contacto suele estar fabricada en cobre y tiene un espacio donde se encuentra la bomba que se encarga de mover todo el líquido, donde se produce el intercambio de calor, es decir, donde el calor que genera el procesador se transmite al líquido. Ese líquido con el calor generado por el procesador se mueve por un tubo hacia un radiador que puede ser de 120 milímetros hasta 420 milímetros. El calor se distribuye sobre el radiador, que a su vez cuenta con 1, 2 o hasta 3 ventiladores de 120 milímetros que ejercen un papel de refrigeración activa, mejorando y acelerando el proceso de enfriamiento y evitando que el líquido pueda acabar calentándose en exceso. Una vez que el líquido pasa por el radiador, vuelve a la bomba. El radiador debe ir sujeto a una parte del chasis de nuestro equipo donde indicamos espacio suficiente para este y para los ventiladores, y es importante tener cuidado con no doblar o forzar en exceso los cables de circuito, ya que al final nos podríamos cargar la refrigeración y tener que tirarla directamente a la basura. Como veis, todo funciona dentro de un circuito cerrado que es bastante sencillo y viene listo para ser utilizado tal cual. Esto quiere decir que un kit de refrigeración líquida AIO es bastante fácil de instalar y de utilizar, especialmente si lo comparamos con una refrigeración líquida personalizada. Es cierto que ambas ofrecen un rendimiento muy distinto, pero al final, en relación coste y simplicidad, la primera es una opción mucho más interesante para la mayoría de nosotros. Las personalizadas están muy bien y son más versátiles, ya que nos permite refrigerar no solo la CPU, sino también otros componentes del ordenador, como puede ser la GPU e incluso las unidades de disco SSD. Pero como todo, tiene sus contrapartidas importantes que no debemos pasar por alto ni dejar de lado. En primer lugar, tenemos el tema del montaje, que dependiendo del proyecto que tengamos en mente, puede ser más o menos complicado, sobre todo si utilizamos tubos rígidos y tenemos que cortar, doblar con calor y todo ese jaleo. Y todo este proceso lleva mucho tiempo y esfuerzo, y un error sencillo puede acabar saliendo muy caro. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este tipo de sistemas de refrigeración requieren de un mantenimiento frecuente, que a la larga puede acabar siendo muy molesto. Obviamente, cabe decir que para cualquier usuario medio, todas estas desventajas son más que suficientes para hacer que una solución de refrigeración líquida de tipo AIO sea mucho más adecuada que la custom. Otra de las cosas buenas que podemos comentar al respecto es que estos kits poseen un alto grado de compatibilidad. O sea, me explico. Los kits vienen con una gran variedad de sujeciones y de tornillería, lo que facilita su instalación en una gran cantidad de sockets. Con todo, hay que tener presente que poco a poco se van descartando, lógicamente, los sockets más antiguos, y que por ello, antes de comprar un kit de refrigeración líquida AIO, es recomendable asegurarnos de que este viene con todo lo necesario para su instalación en el socket que nosotros tenemos. Por otro lado, el hecho de que el kit
kit venga con diferentes anclajes y tornillos es algo muy positivo que influye en su vida útil. Imagina que tienes un ordenador basado en la plataforma AM3 Plus y compras un kit de refrigeración líquida, pero un año después actualizas la placa base con un socket AM4. Pues bien, lo más normal es que no tengas problema para seguir utilizando tu kit de refrigeración líquida con tu nuevo ordenador, ya que este contará con los anclajes correspondientes, cosa que realmente mola mucho y no tienes que estar gastándote dinero constantemente. En aquellos casos en los que el usuario compra un kit de refrigeración líquida AIO antes del lanzamiento de un nuevo socket, tampoco suele haber problema, ya que muchos fabricantes acaban ofreciendo la posibilidad de comprar los nuevos anclajes y tornillos de forma independiente que son compatibles con ese nuevo socket, lo que evita tener que comprar un nuevo sistema de refrigeración y permite darle al nuestro una segunda vida. No hace mucho vimos que Corsair lo hizo con el socket LGA 1700. Tercera cosa que merece la pena resaltar, y es que son fiables y su vida útil es muy larga. El paso del tiempo también ha tenido un impacto positivo en la calidad de construcción de las soluciones de refrigeración líquida y ha hecho que éstas tengan una vida útil y una fiabilidad cada vez más elevada. Como es evidente, conforme pasa el tiempo, los meses, los años, siempre se produce un desgaste de sus componentes derivado del simple uso, y que factores como la permeabilidad hacen que poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de líquido presente en su interior. Sin embargo, esto es totalmente habitual y los kits se fabrican teniendo todo eso en cuenta. Es decir, están hechos para funcionar durante años sin que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de mantenimiento. Lo normal es que acabes cambiando tu sistema de refrigeración por otro más nuevo o superior antes de que un kit AIO de refrigeración líquida pueda empezar a fallar. Así que puedes estar totalmente tranquilo. Si todavía tienes dudas, recuerda que fabricantes como Corsair ofrecen 5 años de garantía en sus kits de refrigeración de este tipo. Tiempo más que suficiente para poder rentabilizar con toda seguridad la inversión que representan estos sistemas de disipación. Otra de las cosas que quería comentaros, y esto no sé si es bueno o malo, pero siempre, pues bueno, hay que decirlo todo y ya vosotros pues juzgáis. Y es que estos kits no siempre tienen mejor rendimiento que los sistemas por aire, pero sí que tienen otro tipo de ventajas. Además, es un tema que viene generando mucha polémica, pero debemos interpretarlo de una manera más o menos apropiada. Los kits de refrigeración líquida AIO de 120 mm suelen ofrecer un rendimiento muy parejo al que podemos encontrar en sistemas de refrigeración por aire de gama media y alta, y es algo totalmente comprensible, ya que al final estos kits de refrigeración líquida utilizan un radiador muy pequeño y tienen un único ventilador. Aunque en valores de rendimiento térmico los kits de 120 no suelen destacar por su rendimiento, estos tienen ventajas a nivel de estética y a nivel de ruido, especialmente en aquellos modelos que permiten gestionar la velocidad de los ventiladores y de la bomba de forma directa. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que no todos los kits de refrigeración líquida tienen la misma calidad de construcción y tampoco ofrecen la misma capacidad de disipación. También hay que tener en cuenta que los kits de AIO se dirigen a CPUs distintas en función de su configuración y de sus dimensiones. Así, los modelos de 120 mm con un ventilador suelen ser una buena opción para disipar procesadores con un TDP de 95 vatios y consumos medios de hasta 150 vatios a plena carga. Si hablamos de procesadores con un TDP superior y con consumos de menos de 200 vatios, deberíamos utilizar una solución de 240 mm. Por último, los modelos de 360 mm son la opción más recomendable para procesadores de alto rendimiento con consumos que superan los 200 vatios, como puede ser el i9 12900K. Los de 420 mm ofrecen un extra de potencia disipando el calor. No te olvides además que utilizar un kit de refrigeración líquida AIO más potente de lo que realmente necesitas también tiene sus ventajas, y es que este irá más suelto y trabajará de una manera mucho más silenciosa. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Y por último, hemos de tener mucho ojo cuando lo instalamos. El proceso de instalación no es complicado, solo debemos tener cuidado de utilizar la tornillería y los anclajes adecuados en función de nuestro socket y seguir el proceso indicado en las instrucciones. Realmente todo se resume en atornillar los ventiladores alrededor, instalar si hace falta el retenedor en la parte trasera, insertar los anclajes correspondientes en el cabezal de la bomba y aplicar la pasta térmica si no viene ya preaplicada en la base del contacto. Y luego colocar los anclajes sobre la base de la retención. Una vez hecho lo anterior, debemos atornillar el radiador al chasis y conectar el cable de alimentación de la bomba a la placa base. La verdad que no tiene mayor misterio, pero la colocación del radiador y la orientación del cableado pueden influir mucho en la vida útil del sistema de refrigeración. Así que debemos tener mucho ojo, amigo.
Pero bueno, esto tiene una explicación. Con el paso del tiempo aumenta el aire presente en el circuito que recorre el líquido y este normalmente termina por acumularse en la parte superior del radiador, lo que facilita su entrada en la bomba. Para evitar problemas hay una regla muy sencilla, que el punto más alto del radiador siempre se encuentre por encima del punto más alto de la bomba. Siguiendo este consejo evitaremos problemas derivados de la acumulación de aire y su entrada en ella. Y con esto terminamos, queridos amigos. Espero que les haya resultado útil todo esto que les he contado acerca de este tipo de refrigeración líquida. Si les ha molado el vídeo, no dejen de darle a like y suscríbanse al canal para que no os perdáis nada de lo que vamos subiendo. Os recuerdo que también podéis seguirnos en TikTok y en Instagram, que somos ya casi 8000. Cualquier pregunta, duda, aquí debajo estamos para ayudaros. Así que nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias. Hasta luego.